Hola, buenos días, tardes, noches. Me presento, mi nombre es Daniel Martínez Viviano, estudiante de octavo semestre de la licenciatura Ingeniería en Electrónica y Cibernética de la Universidad Hipócrates. Y el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de la tecnología RS485 como parte del temario de la materia Diseño de Interfaces. Ok, bueno, para comenzar me gustaría mostrarles de manera breve el índice de esta presentación. Tenemos cuál es el propósito de esta herramienta, de esta tecnología. Tenemos las ventajas, un inciso de cómo se comporta, cómo funciona esta tecnología, que es el balanceo y desbalanceo de las líneas, los requerimientos de voltaje necesarios para la comunicación, conexión half duplex y conexión full duplex, adaptadores, así como un convertidor de tecnología 232 a tecnología 485, ya que una parte de la otra. Y al finalizar, la bibliografía. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esta tecnología? Esta tecnología surge como una adaptación, como una versión mejorada de la tecnología RS232, ¿ok? Y esta nueva versión, la RS485, incluye varias mejoras, entre ellas la velocidad de transferencia de datos, la distancia que puede obtener, vamos a ver un poquito más a fondo ahorita en las siguientes diapositivas. Y pues básicamente es una versión mejorada de la herramienta RS232. ¿Para qué se utiliza? Como vamos a ver, aquí tenemos un diagrama, no sé si se alcanza a apreciar muy bien, en el cual tenemos un sistema de alimentación, un PLC basado en Arduino y un comando que se comunica por medio del protocolo RS485 en half duplex, y tiene aquí switches de entrada. Entonces, digamos que la comunicación y el control de estos switches, así como la recolección de información que estos generan, es mediante, esta comunicación se lleva a cabo mediante este sistema de comunicación, válgame la redundancia. Entonces, continuando con las ventajas, bueno, como bien se mencionó, cuenta con varias con respecto a su hermano predecesor. Entre ellas es el costo, ya que este elemento, este sistema, esta herramienta utiliza circuitos integrados con niveles lógicos de voltaje estandarizados y pues de cierta manera, en comparación con el RS232, son más bajos, o inclusive en algunos tipos de arreglos en el RS232 se utilizaban dos fuentes de alimentación. En este caso, pues solo son 5 volts. Entonces la mayoría de los circuitos integrados pues trabajan de esta manera, ¿no? Por lo tanto, el crear arreglos de este tipo es más barato. Además, tiene una gran capacidad de interconexión, pudiendo llegar a tener inclusive hasta 256 nodos. En las láminas anteriores, en las diapositivas anteriores, se mencionaba hasta 32 nodos, ¿no? Que era en una sola línea, que tomando esto en cuenta, realmente son 16. Si son 32 nodos, son 16 elementos que se pueden conectar en dos cables. Y si hacen diferentes tipos de arreglo, se puede llegar a obtener hasta 256 nodos de conexión en la misma línea, y estos pueden ser half duplex o pueden ser full duplex. De igual forma, otra ventaja que tenemos es la longitud de enlace. ¿A qué se refiere con esto? Pues básicamente a que, como nos
bien nos dicen los principios físicos en la electrónica, a mayor distancia o a mayor longitud en un cable, la impedancia tiende a elevarse. Entonces, este sistema tiene la peculiaridad de poder abarcar hasta 4000 pies de distancia, 4000 pies de longitud, que si se compara con su hermano menor, el 232, los límites de este último pues eran de 50 a 100 pies. Entonces pues sí es una gran diferencia, ¿no? Y también otro punto a destacar es la rapidez. Con este podemos llegar a obtener una velocidad de transferencia de aproximadamente hasta 10 megabytes sobre segundo, más que el internet que tengo aquí ahorita. Entonces, balanceo y desbalanceo de líneas, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, aquí lo que estamos viendo, o lo que vamos a comenzar a ver, es cómo es que trabaja, cómo es que funciona esta tecnología y por qué tiene estas ventajas anteriormente mencionadas. Básicamente, el RS485 puede transmitir a largas distancias porque utiliza un balanceo de líneas. Cada señal tiene dedicada un par de cables. Sobre cada uno de ellos se encontrará un voltaje y en el otro estará el complemento de este voltaje. Entonces, por ejemplo, tenemos un 1 en la línea de arriba, el complemento sería un 0 en la línea de abajo. De esta forma el receptor responde a la diferencia entre los voltajes de las dos líneas. Aquí a continuación vamos a tener otro diagrama y nos va a explicar un poquito más detallado este concepto. Lo que se tiene en esta imagen, no sé si se alcanza a apreciar, ojalá y sí, es una conexión simple, sin balanceo de cargas. Esto es lo que se tenía en la 232. Tenemos el emisor y el receptor, TX y RX, y el dato iba por el cable de arriba, el VIN, bueno, Vout, VIN, y esto se medía con respecto a GND. En la siguiente, en esta imagen, se puede apreciar que no es así, que se tienen los dos cables, el cable A y el cable B, como podemos apreciar, ¿ok? Y aquí se menciona que el controlador TX, es decir, el emisor, tiene, si en la entrada cuenta con un valor alto en el TTL, va a causar que la línea A sea más positiva que la línea B, o tenga un voltaje más alto que la línea B, ¿va? Si es lo contrario, es decir, en la entrada el receptor, el TTL, tiene un voltaje negativo, un voltaje bajo, un 0, la línea B va a tener un voltaje más alto que la línea A. Ok, entonces si aquí tenemos un 1, A va a ser mayor que B. De lo contrario, si aquí tenemos un 0, B va a ser mayor que A, que es el que tenemos acá, ¿vale? Ahora en el receptor, en el RX, es parecido, básicamente es un decodificador. Si la entrada A es más grande que la entrada B, entonces la salida lógica del TTL va a ser un 1. Si la entrada B es más grande, es positiva, más positiva que la entrada A, la salida lógica será un 0. Ok, entonces acá lo que se tiene es que si A es más grande que B, a la salida vamos a tener un 1. Y viceversa, si B es más grande que A, vamos a tener un 0 a la salida. Entonces ya no se hace respecto a tierra, se hace respecto a su complemento. Esto nos permite tener una mejor calidad en el control del ruido que se pueda presenciar, y en algunos casos pues, nos puede ayudar a la detección de errores, sistemas de detección de errores, pero por lo general el motivo principal, o más bien una de las ventajas principales, es que se puede filtrar muy bien el ruido con este tipo de conexión.
Ahora, ¿cuáles son los requerimientos de voltaje? Pues básicamente las interfaces como estas, el 485, utilizan una fuente de 5 volts, ¿no? Pero los TX y los RX no operan a 5 volts. Estos, por ser diferenciadores, tienen su propio rango. En este rango es, como podemos apreciar, de al menos más 1.5 volts de diferencia entre A y B. Si existe 1.5 volts de diferencia, ya te puede decir y ya puede interpretar cuál es el mayor y por ende cuál es el menor. De lo contrario, pues va a estar en un término indefinido, ¿no? Esto para el transmisor. El receptor necesita mínimo un voltaje diferencial de 0.2 volts entre uno y otro. Esto debido a que se extiende, ¿no?, a lo largo. El cable puede ser tan largo que pues el voltaje puede tender a bajarse, y esto le permite compensar ahora sí que este problema. Si la diferencia entre A y B es menor de 0.2 volts, el nivel lógico va a quedar indefinido de igual forma. ¿Ok? Sin embargo, estos pueden tener un margen. La diferencia entre los requerimientos del transmisor y el receptor puede tener un margen de ruido de 1.3 volts. La señal diferencial puede atenuarse o tener picos de largo como de 1.3 volts. Esto pues, nos permite aún más tener control sobre la información que estamos enviando y los posibles errores que se puedan presenciar en ella. ¿Ok? Debido a las impedancias, pues es importante tener en cuenta estos conceptos, ¿no? El total de corriente utilizada por un enlace RS485 puede variar debido a la carga total ejercida a las impedancias de los componentes, transmisores, receptores, los cables, el grosor del cable, la distancia del cable, así como la terminación de sus componentes. ¿A qué vamos con esto? Bueno, vamos a que se recomienda que en el transmisor, así como en la línea de los cables, se tenga una baja impedancia. Una baja impedancia va a permitir que la corriente fluya de manera más ligera, más holgada, y forzará menos a los elementos, a los componentes. Por otro lado, una alta impedancia en el receptor nos va a ayudar, nos va a permitir tener un mayor control tanto en el ruido de la señal como en las posibles caídas de tensión, los posibles picos, y tener, además de protección, pues un mejor desempeño. Entonces, por lo general, a la entrada en los receptores se les pone una resistencia de 120 ohms. Bien, ahora pasamos a la comunicación en modo half duplex. Como hemos visto a lo largo de nuestra estancia en esta carrera, la comunicación half duplex es aquella en la que o puedes estar recibiendo información o puedes estar enviando información, pero no puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Un comportamiento típico en los walkie-talkies, ¿no?, en los radios, en los radios de comunicación. Entonces, en este sistema de comunicación, lo que se tiene en el arreglo half duplex es un circuito como el que tenemos aquí a continuación, y como se puede llegar a observar o a apreciar, tenemos un control que es la opción de en medio en cada una de las entradas y salidas, ¿sale? Serial in, control out y serial out. Entonces el control nos va a permitir habilitar o deshabilitar, ya sea que estemos tomándolo como entrada o lo estemos tomando como salida. Algo muy fundamental en este sistema es que el tipo de información que se envía es información serial, no es información paralela. ¿Okay?
igual por eso lleva este nombre, serial in y serial out. La comunicación ahora en full duplex. Bien, el full duplex se refiere a que el sistema ya puede tanto transmitir como recibir al mismo tiempo. Para este trabajo se utiliza un canal, bueno, son canales independientes, ¿sale? En uno estamos totalmente enviando y en otro estamos totalmente recibiendo, debido a que de esta manera se puede tener el proceso paralelo, no perdemos tiempo y se logra con eficacia la transmisión full duplex. Entonces lo que se tiene es un arreglo como el siguiente: serial in, serial out, y ahora son 4 líneas, ¿no? 2 y 2, que nos permiten enviar y recibir de manera independiente sin que se superpongan y haya un error. También existen arreglos de nodos múltiples en los cuales se hace el full duplex, pero con varios aparatos interconectados en la red, en el circuito. Ok, leyendo un poco, en este arreglo del tipo maestro-esclavo se pondrá como ejemplo que el nodo 1 es el maestro, por lo tanto tiene el control de la red y él asigna el permiso para transmitir. Un par de cables están conectados en el nodo transmisor maestro a todos los controladores receptores esclavos. Esto hace alusión a la siguiente imagen, en la cual tenemos el maestro y los esclavos que están siendo controlados y dirigidos por el nodo principal, nodo 1. Ok, esta es la topología maestro-esclavo. Ahora bien, espero ya hayan quedado claros los sistemas de comunicación, half duplex y full duplex, porque ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el circuito SN75176. Este integrado nos permite convertir del sistema diferenciador, es decir, la línea A y la línea B, a TTL, a ceros y a unos, a valores digitales. Ok, este es el circuito integrado típico para realizar este tipo de actividades. Y lo que se tiene aquí más adelante es un convertidor de 232 a 485. ¿Por qué es importante este? Porque debido a que el RS232 ha sido y fue utilizado mucho en un principio en los procesos de automatización, el ir adaptando poco a poco estos elementos es importante, pero de igual forma para algunos sectores industriales resulta costoso o hasta cierto punto innecesario. Entonces para eso existen convertidores que permiten la adaptabilidad de manera natural entre uno y otro. Okay, lo que se tiene aquí es un arreglo con un circuito integrado MAX 232, y como se puede apreciar, aquí lo que tenemos es un conector DB9. El conector DB9 es el conector típico que se utiliza en este tipo de comunicaciones. Sin embargo, puede ser cualquier otro elemento siempre y cuando se adapte a las funciones requeridas. Inclusive pueden ser simplemente líneas de cable de cobre. Y bueno, a continuación se les va a agregar un video ejemplo que va a aparecer en el corte de edición, y después de esto nos vemos a continuación. Bueno, acaba de terminar el video que se adjuntó, espero y haya sido ilustrativo y haya esclarecido algunas dudas que se hayan tenido. En él se muestra un ejemplo, una aplicación, y sin otro asunto importante, simplemente me queda agradecer por su atención. Esta es la bibliografía de la documentación y los videos en los cuales se basó y se obtuvo la información.
por parte de la Universidad de Hipócrates. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.